Entonces, como les estaba diciendo, el laboratorio de hoy corresponde a equilibrio estático y centro de masa. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio? El primero es que queremos visualizar el comportamiento del sistema a medida movemos masas a distintas posiciones con respecto al pivote. Ok, este puede ser un poco difícil de comprender, ya que no conocemos cuál es el problema que tenemos, pero básicamente vamos a tener un pivote, o sea, como un balancín, y vamos a mover masas en las posiciones de este balancín para que éste esté en equilibrio. Ok, vamos a ver cuáles son estas condiciones de equilibrio. Ok, luego tenemos el segundo objetivo, determinar las posiciones en las cuales el sistema está en equilibrio estático para diferentes casos. Ok, nosotros podemos determinar estas posiciones de dos maneras. Tenemos el método experimental, que es a prueba y error, poniendo masas en distintos puntos y ver en qué punto es el que ocurre este equilibrio. Y tenemos también el método analítico, en el cual utilizamos fórmulas para ya saber desde antes en qué posición tengo que poner esto. Ok. Y luego tenemos el tercer objetivo, que es determinar con el principio de equilibrio rotacional el valor de ciertas masas. Ok, entonces vamos a ver de que este método me sirve a mí para determinar masas desconocidas. Algo muy parecido es lo que hacen las balanzas de los laboratorios. Cuando uno pone un objeto y luego empieza a mover unas masas, lo que está haciendo en realidad es equilibrio estático. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona este principio con un sencillo experimento. Bueno, entonces ahora nos da una pequeña introducción. Nos dice que el equilibrio estático se logra cuando se cumplen las siguientes condiciones. Tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y hay un nuevo concepto que es cuando la sumatoria de torque es igual a cero. Ustedes van a ver, no sé si ya empezaron a ver esto en su clase, pero cuando entran a un tema que es rotacional, siempre hay como analogías entre sí. Cuando tenemos movimiento traslacional y cuando tenemos movimiento rotacional. En este caso tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, tenemos equilibrio traslacional. ¿Ok? Eso quiere decir que o no se está moviendo el objeto o que se está moviendo a una velocidad constante. Y la otra condición que es para que no esté girando es que la sumatoria de torques sea igual a cero. ¿Ok? Ya vamos a ver bien cómo se define un torque en un sistema. Bueno, pero por ahorita solo necesitamos saber esto. Ok, nos dice que la primera condición exige que el sistema tiene que estar en reposo a una velocidad constante. Esto se refiere al equilibrio traslacional. Mientras que la segunda condición nos habla de equilibrio rotacional, en la cual la suma de los momentos de torsión debe ser igual a cero. Como ya les dije, vamos a ver bien cuál es la definición de estos momentos de torsión. Bueno, seguimos y nos dice que el momento de torsión es la capacidad de una fuerza para provocar un giro. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, es básicamente la fuerza actuando en un pivote. Y cuando actúa en ese pivote, lo que está haciendo es dándole una tendencia a girar en torno a ese pivote. ¿Ok? Y entonces hay fórmulas que surgen de eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema físico que nosotros vamos a analizar? Nosotros vamos a tener un tablón, el cual está apoyado en su centro de masa. Justo en su centro de masa está el pivote. ¿Ok? O sea que justo en ese punto gira. Nosotros a este tablón vamos a colocar masas a ambos lados de tal manera que se cumplan condiciones de equilibrio estático. O sea, que la sumatoria de torques de todas las masas sea igual a cero. ¿Ok? Y analizando nosotros el comportamiento de este tablón, vamos vamos a poder calcular masas y vamos a poder calcular posiciones. ¿Ok? Básicamente ese es el problema que nosotros tenemos en el laboratorio. Bueno, entonces, antes de empezar con el procedimiento experimental, tengo que introducir algunos conceptos que ya empecé con algunos al momento de explicar esto, como el centro de masa. ¿Ok? Entonces, primero empezamos, bueno, valga la redundancia, empezamos definiendo el concepto de centro de masa. Nos dice que es la posición ponderada por la masa de las partículas. Para un sistema de partículas, el vector de posición del centro de masa se puede expresar en términos de los vectores de posición R1, R2, así hasta RI, dependiendo de la cantidad de partículas que tenga nuestro sistema. ¿Ok? Y la fórmula se define así. Si ustedes se fijan, es muy parecido a la media ponderada de estadística, porque tiene el mismo sentido, no físico, pero sí matemático. Queremos encontrar una media. Ah, bueno, no, aquí lo dice, la posición media ponderada. Ok, entonces, perdón. Esta fórmula es cuando tenemos partículas puntuales, no cuando tenemos un medio continuo. ¿Qué quiero decir yo cuando tenemos partículas puntuales? Me refiero
a cuando tenemos... eh, bueno, ok, me refiero a cuando tenemos puntos así. Tenemos puntos, no tenemos un objeto continuo. ¿Ok? Tenemos partículas. Ok, entonces utilizando esta fórmula, con las posiciones, si yo defino por aquí mi marco de referencia, ¿ok? Y entonces yo vengo, utilizo esta fórmula con las masas de cada una de estas y sus posiciones. Sus posiciones sabemos que son vectores. Los vectores van de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos encontrar que el centro de masa, por ejemplo, podría estar acá. ¿Ok? Utilizando esta fórmula. Ahora, ¿qué es este punto del centro de masa? ¿De qué me sirve? Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, el sistema, el marco físico que ustedes están utilizando, siempre ponen que las fuerzas actúan en un solo punto. Nosotros no consideramos, por ejemplo, si ustedes tienen un bloque, nosotros no consideramos la fuerza de la gravedad que actúa en cada una de las partículas de ese bloque, sino que solamente ponemos en un punto que ahí actúa la fuerza. ¿Ok? Y ese punto es justo este, que es la fuerza de, perdón, ese es justo el centro de masa. ¿Ok? Sería justo este. Entonces, básicamente el punto donde nosotros podemos modelar que ahí ocurren todas las fuerzas que ocurren en el sistema. Ok, tal vez este se mira mejor cuando tenemos un objeto continuo. Ok, entonces si nosotros tenemos un objeto continuo, básicamente la cantidad de partículas que hay es bastante grande. Entonces podemos decir que es una suma infinita. Y sabemos de cálculo uno, si ustedes ya lo llevaron, que cuando tenemos una suma infinita, básicamente esto es una integral, ¿no? Por la definición de integral, que es como el área bajo la curva. Y bueno, como este se divide en pequeños rectángulos, si yo tengo infinitos rectángulos, esto tiende a ser una integral. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando tengo infinitos elementos en una suma, esto es una integral. Entonces, esta es la fórmula para objetos continuos, o sea, para objetos ya sólidos, que tienen muchas partículas en ese sistema. ¿Ok? Y eso se mira mejor en estos dos dibujos que tenemos acá. Para el sistema con partículas puntuales, tenemos esta fórmula con la sumatoria. Y para el sistema con un cuerpo sólido, tenemos esta fórmula con la integral. Ok, si ustedes se fijan, hay una pequeña diferencia con esta. Y aquí pone masa total, ya que si tenemos la sumatoria de todas las masas del sistema, tenemos la masa total del sistema. ¿Ok? Y lo mismo aquí. Si tenemos infinitos puntos de partículas y cada uno tiene su masa, si yo hago la integral de la masa de cada una de estas partículas, obtengo la masa total del objeto. ¿Ok? Entonces por eso aquí lo cambia a m, masa total. Ok, entonces básicamente esta es la definición de centro de masa. Es un punto en el cual yo modelo que ahí actúan todas las fuerzas. Básicamente es eso. Y la forma en la que se encuentra es con estas dos. Ok, no se vayan a preocupar porque no vamos a hacer uso de estas dos fórmulas, es solamente para que ustedes lo sepan. Creo que lo van a hacer uso en su clase teórica. Ok, ¿tienen alguna pregunta con este concepto de centro de masa? Ok, Todo claro. ok, bien. Entonces, sigamos con otro concepto. Es parecido al concepto de centro de masa. Lo único que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. ¿Ok? Nos dice que este es un punto especial en el sistema, ya sea una distribución de partículas, un sólido rígido, en el cual el efecto de la fuerza gravitacional es equivalente a aplicar el efecto neto de todas las fuerzas gravitacionales. ¿Ok? Si se tiene aproximadamente el mismo valor para la gravedad en todos los puntos del sistema, entonces estas dos posiciones, centro de masa y centro de gravedad, tendrán aproximadamente la misma posición. Ok, entonces, este centro de gravedad es donde yo modelo que está la gravedad ponderada de todas las partículas del sistema. ¿Ok?
Normalmente nosotros no le prestamos atención a esto porque usualmente es el mismo al centro de masa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un campo gravitacional, pongamos que es el de la gravedad, y es constante en todo esto. Entonces, si yo tomo la media de todas estas fuerzas que están actuando en este sistema de partículas, yo voy a encontrar que es como que actúe una sola fuerza de gravedad en este punto, acá. ¿Ok? Entonces, básicamente es el centro de gravedad. Solamente hay un caso en el cual no se va a cumplir esto, y es cuando el campo gravitacional no es constante en todos los puntos del sistema. Por ejemplo, si yo ahora tengo que aquí la gravedad es más grande, no necesariamente por la masa, sino que solamente la gravedad aquí en estos puntos es más grande. Acá, así. Y luego tengo que aquí es bien pequeño, o sea que no es constante. Ahora, mi centro de masa siempre va a ser este punto rojo que está acá. Pero ahora mi centro de gravedad ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ahora tiende a estar donde están los valores más grandes. Sería más o menos sería más o menos por aquí ahora. ¿Ok? Solamente en este caso es cuando no coinciden el centro de gravedad y el centro de masa. Ahora, este fenómeno se puede ver en la vida real, sí. Porque como ustedes sabrán, la fuerza de gravedad es una fuerza dependiente de la altura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un rascacielos de esos edificios muy altos, ahí se puede ver de que el centro de gravedad y el centro de masa no son iguales. ¿Por qué? Porque a medida va aumentando la altura, las partículas ya no van experimentando la misma fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sucede este fenómeno. Ahora, no es algo tan exagerado, pero sí se puede ver, yo creo que es del orden de centímetros, esta diferencia del centro de masa y el centro de gravedad. ¿Ok? Pero normalmente en ejemplos aquí cotidianos, así con objetos pequeños, usualmente el campo gravitacional es constante en todo el objeto, por lo tanto, estos dos puntos coinciden. ¿Ok? Y bueno, y creo que la forma en la que se calcula esto queda de tarea de ustedes aquí en los lineamientos. ¿Ok? Y bueno, entonces ese es básicamente el concepto de centro de gravedad. Es el punto medio de la acción de la gravedad en el sistema de partículas o en el objeto sólido. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este? Ok, No, ok, gracias. Entonces, ahora si empezamos con el concepto de momento de torsión. Al principio de este laboratorio les introduje la variable de torque. Ok, entonces ahora vamos a ver bien cómo se define esta variable matemáticamente. Bueno, lo primero que nos dice es que sabemos que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden afectar su movimiento de traslación. Nosotros ya sabemos esto. Si nosotros aplicamos una fuerza, por la segunda ley de Newton, ese objeto va a acelerarse, por lo tanto se va a mover. Ok, ahora, queremos aprender qué aspectos de una fuerza determinan qué tan eficaz es esta para provocar o modificar el movimiento rotacional. O sea, que ahora queremos ver cómo una fuerza afecta a un objeto a la hora de rotar, no de moverse, sino solamente de rotar. Ok, ahora nos dice que la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo se denomina torque. Ok, y el momento de torsión se define de esta manera. Ok, entonces ustedes van a ver que normalmente cuando estemos hablando de algo que rota, siempre va a estar asociado el producto cruz. Ok, ustedes ya llevaron vectores, entonces ya saben qué es esto del producto cruz. Ok, entonces se define de esta manera. Torque es igual a la posición por la fuerza. ¿Ok? ¿Y la posición de qué? Bueno, la posición de la fuerza. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una, una puerta. Supongamos que uy, esta es una puerta, la estamos viendo desde arriba. ¿Ok? Esta puerta va a girar con respecto a este eje.
Ahora, yo aplico una fuerza acá para abrirla. Yo aplico una fuerza para acá. Entonces yo sé que el momento de torsión que va a provocar esta fuerza va a ser la posición por la fuerza. ¿Ok? Y como les había dicho, ¿la posición de qué? Bueno, la posición es este vector que está acá. Uy, hasta acá. Es este vector. Así. Ok, y bueno, y como ustedes sabrán, no necesariamente, aquí lo tengo perpendicular, pero no necesariamente este va a ser el caso, sino que pueden suceder este otro tipo de casos. Ok, pero este lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, entonces íbamos por la ecuación uno, en la cual el torque se definía como esto, el producto cruz de la posición por la fuerza. Más adelante ustedes van a aprender que esta fórmula de torque es una consecuencia del momento angular cuando ya miren bien este tema de momento angular. Pero ok, entonces, y como ustedes ya sabrán de su clase de vectores, el producto cruz, cuando tomamos solamente la magnitud y no tomamos el ámbito vectorial de este, solamente tenemos este, que la magnitud del torque es igual a la distancia por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Ok, ¿y el seno de cuál ángulo? Bueno, el ángulo de la fuerza. Ok, entonces, luego nos dice que R por el seno del ángulo es el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia perpendicular a la línea de acción hasta el pivote, como se observa en la figura 2. Ok, entonces tenemos esta figura de acá. Nos dice que el brazo de palanca es como la línea que siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos la figura A. Tenemos que la fuerza es perpendicular al objeto, por lo tanto el brazo de palanca es este. Y lo podemos comprobar con las fórmulas, porque si el ángulo es 90, entonces el seno es 1, por lo tanto solamente es la distancia del objeto. Ok, ahora miremos cuando tenemos un ángulo distinto. Si nosotros hacemos una línea a través de la fuerza, vamos a tener una línea que viene del pivote hasta esta que sea perpendicular y este va a ser mi brazo de palanca. Ahora, ¿por qué es importante ver este concepto de brazo de palanca? Es porque si el ángulo tiende a cero, ustedes van a ver que este brazo de palanca también va a tender a cero. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta fuerza ahora está algo por aquí, así? Bueno, no puedo girar esto, pero algo así. Ustedes van a ver que ahora esta línea del brazo de palanca es bien pequeña. Y ahora, si el ángulo es cero, es justo cero, van a ver que aquí el seno de cero es cero. Entonces no hay palanca, por lo tanto no hay giro. ¿Ok? Entonces básicamente lo que me da a entender esta magnitud del brazo de palanca es qué tanto está tendiendo este objeto a girar. ¿Ok? Si es muy pequeño, no va a girar mucho. Si es justo como la distancia que hay desde el objeto, si es justo perpendicular, es el máximo que puede haber. ¿Ok? Si no, entonces va a ser pequeño. Ok, básicamente es eso. Ok, entonces ahora, otra cosa importante que nos dice en este párrafo de aquí arriba es cómo nosotros sabemos cuándo este torque va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Ok, cuando nosotros teníamos el análisis traslacional, o sea, cuando los objetos estaban moviendo, nosotros sabíamos, bueno, si se mueven hacia la derecha, es positivo. Bueno, y si se mueven hacia la izquierda, entonces es negativo. Ahora, con los torques es un poco distinto. Nosotros vamos a ver hacia dónde mi objeto va a girar con esa fuerza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, si yo aplico esta fuerza justo hacia abajo, con este de aquí, yo sé que esta llave va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza está actuando en esta dirección de acá, así. Y como pueden ver aquí, la flecha va en el sentido horario. Entonces vamos a tener que cuando giran en sentido horario, va a ser negativo. ¿Ok? No me pregunten por qué negativo, pero vamos a tener que es negativo. Ahora, si ustedes lo quieren poner positivo, perfectamente lo pueden poner positivo, pero tendrían que modificar la otra, que ahora moviéndose hacia el otro lado va a ser negativo. ¿Ok? Solamente la única condición es que ustedes sean coherentes en eso. Si para un lado es positivo, entonces para el otro tiene que ser negativo. Pero para no generar confusiones, entonces solamente vamos a tener esta convención.
Si es en el sentido horario de las manecillas del reloj, vamos a tener que el torque va a ser negativo. Y si es en el sentido antihorario, o sea, al otro lado, el torque va a ser positivo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ejemplos. Aquí la fuerza actúa hacia este lado, por lo tanto es negativo. Aquí la fuerza tiende a hacer que el objeto vaya hacia el otro lado, por lo tanto es positivo. ¿Ok? Lo mismo aquí. La fuerza tiende a hacer que vaya en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y lo mismo aquí. Tiende a hacerlo ir en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver bien ahorita que veamos el applet que vamos a utilizar. Bueno, ahora, estos dos párrafos de aquí ya es analizando nuestro montaje experimental. Entonces, si nos vamos a esta figura, nosotros vamos a ver que las fuerzas que están actuando sobre este pivote siempre van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque, bueno, si está en equilibrio estático, las fuerzas van justo hacia abajo. Entonces, nosotros podemos simplificar nuestra fórmula para que se haga más sencillo a la hora de encontrar estas distancias y estas masas. Ok, entonces, las fuerzas que están actuando son los pesos de estos objetos. Ok, entonces ya sabemos que la magnitud de la fuerza va a ser masa por gravedad. Ahora, la distancia es solamente la distancia que hay desde el pivote hasta el objeto. Y ahora, ¿cuál va a ser el seno del ángulo? Como ya les había dicho, entonces como la fuerza que está actuando aquí es perpendicular, por lo tanto el seno de 90 es 1. Entonces simplemente lo ignoramos. Y al final nos queda la siguiente fórmula, que es esta de acá, que el torque es igual a la masa por gravedad por la distancia. ¿Ok? Y estas son las que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio de hoy. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? No, licenciado, a mí me quedó claro. Ah, ok. Bueno, entonces qué bien. Ahora, esta parte que dice aquí de evaluación del marco teórico, ustedes la van a tener que hacer a la hora de hacer el informe. Entonces aquí les dice que para la figura 1, o sea, esta que está acá, ustedes demuestren que está en equilibrio rotacional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Bien sencillo. Van a calcular el torque de esta masa, el torque de esta otra masa y el torque de esta otra masa, la suman y van a comprobar que es cero. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta siempre los signos de cada torque. Entonces, por ejemplo, esta fuerza tiende a hacer que este pivote vaya en sentido antihorario. ¿Ok? Porque si esta fuerza lo hace girar, va a girar así en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, esta es positiva. Ahora, estas dos fuerzas que están acá, estas dos masas, quieren hacer que el pivote gire en sentido horario. Por lo tanto, van a ser negativas. ¿Ok? Entonces, ahí van a tener los signos positivos y negativos y a la hora de sumarlos, les va a dar cero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Comprobar que esta figura está en equilibrio rotacional. Pero eso lo van a hacer en el informe. Bueno, ahora sí, ya empezamos con las actividades de este laboratorio. Muy parecido al laboratorio pasado, aquí nosotros no vamos a tener un, un tratamiento de datos, sino que solo vamos a tener actividades y a medida nosotros vayamos haciendo esas actividades, van a responder a las preguntas. Y bueno, entonces, y en esas preguntas ustedes van a tener que hacer ciertos cálculos. Ok, pero bueno, entonces empecemos con esta parte de actividades. Lo primero que tienen que hacer es darle clic a este link que está aquí. Cuando ustedes le dan clic, se les va a abrir esta página. Ahora, normalmente las apples que nosotros utilizamos solamente se abren aquí en su navegador, pero este es distinto. Cuando ustedes le dan clic, se les va a descargar algo. Les va a decir que es peligroso y ustedes no le hagan caso a eso, solamente le dan conservar. ¿Ok? No es ningún virus, se los aseguro, no es ningún virus. Ustedes solamente le dan conservar y se les va a descargar este, este archivo, que es un archivo que se abre con Java. Si no se les abre, ustedes tienen que descargar Java. ¿Ok? Y es bien sencillo. Ustedes solamente van a su navegador, ponen descargar Java
se van aquí donde dice descargar Java para Windows, le dan clic, se les abre esto y solamente le dan clic aquí, aceptar e iniciar descarga gratuita. No es ningún virus. Si se van a la página correcta, que es esta que dice descargar Java para Windows, le dan aquí aceptar e iniciar descarga, se les va, y luego le dan OK, OK, OK. Entonces ya tienen instalado el, el Java, ¿ok? Entonces, y ya cuando lo tienen instalado, ya se les debería abrir bien este archivo que ustedes tienen acá, ¿ok? Y se les va a abrir esto. Bueno, se les va a abrir aquí así. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Si no, entonces aquí abajo hay un link de cómo ustedes pueden instalar Java, por si acaso no quedó claro lo que acabo de explicar. Ok, entonces abren este enlace, descargan el archivo, le dan conservar. Si no tienen Java, entonces hacen lo del video o simplemente lo descargan de su navegador. Bueno, ahora sí, cuando ustedes abren ya este simulador, les va a aparecer esta pantalla. Cuando les aparezca esta pantalla, se van a ir de un solo a la pestaña que dice balanza de laboratorio. Así. ¿Ok? Y ustedes van a notar que en su pantalla va a aparecer un pivote, dos soportes. Estas dos cosas grises que hay aquí son soportes. Son solamente para que, por ejemplo, si yo pongo la masa aquí, no se mueva. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, las otras cosas que tienen aquí son estas masas. Tenemos ladrillos de 5 kilogramos, de 10 kilogramos, 15 kilogramos y 20 kilogramos. También aquí arriba, ustedes pueden ver una flechita y hay otros objetos, ¿no? Tenemos un niño de 20 kilogramos, un hombre de 80, una niña de 30 y una mujer de 60. ¿Ok? Y también tenemos estos objetos misteriosos, los cuales no conocemos su masa. Ok, como ustedes se podrán intuir, queremos calcular la masa de estos objetos, pero eso es más adelante. Ok, ahorita vamos con los ladrillos. Con estos, se quedan acá. Ok, ¿qué más tenemos en este simulador? Tenemos esta parte de aquí arriba, en la cual ustedes van a tener elegidos todas las opciones. Ok, tenemos las etiquetas de masa, esto me dice cuál es la masa de cada objeto. Tenemos la regla me dice la distancia que hay desde el pivote hasta estos puntos. ¿Ok? Tenemos la fuerza de los objetos. Esto solamente es que si yo pongo el objeto, sale una flechita. ¿Ok? Esto solamente para que sea más fácil ubicar en qué lugar estoy yo. Y bueno, luego tenemos el nivel. El nivel son estas dos flechas verdes que están aquí. Estos me indican si mi pivote está en equilibrio rotacional. ¿Ok? Si no está en equilibrio, estas flechas se van a volver grises. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta masa aquí, esto no está en equilibrio, por lo tanto, las flechas se ponen grises. ¿Ok? Si yo lo quito, van a ver que esto se va a equilibrar y las flechas se ponen verdes. Ahí. Ok, bueno, como pueden ver, es un simulador bastante sencillo de intuir, ¿no? Porque ya le dan masas y esto está aquí. Ok, ahora, estas posiciones, ustedes se van a dar cuenta que no pueden poner masas en medio de dos posiciones. Ok, entonces esto restringe un poco nuestro laboratorio, pero igual, creo que funciona bien lo que ellos planearon ahí en la guía para ustedes. Bueno, entonces eso es todo lo que tienen que saber acerca del applet. Ahora, cuando ya vienen, ustedes experimentan con eso, empiezan con la actividad 1, acá. Entonces, aquí esta persona no sabe escribir, es actividad 1 y se llama ladrillo de masa de 5 kilogramos. Ok, entonces vienen ustedes, se van a la opción, al inciso 1. Nos dice, seleccione el ladrillo de 5 kilogramos y colóquelo a 0.25 metros del pivote. Y luego coloque otra masa de 5 kilogramos en la misma posición, pero lado opuesto. Dar clic en quitar los soportes y nos pregunta, ¿se mueve el tablón? Y explique su respuesta. Ok, entonces vienen ustedes, agarran el ladrillo de 5 kilogramos, lo ponen en la posición de 0.25. ¿Ok? Luego agarran el otro y lo ponen en la otra posición en el lado opuesto. Nos dice que quitemos los soportes
y observemos si el pivote se mueve. O sea, si pierde el equilibrio rotacional. Y como podrán ver, no se pierde. Ahora, en todas las preguntas siempre les va a decir explique su respuesta. Esta explicación no es en palabras. Ustedes tienen que comprobar con cálculos que el torque es igual a cero en este caso. ¿Ok? O a cuánto es igual la sumatoria de torques. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer eso? Bueno, van a utilizar esta fórmula que está aquí, la fórmula 3. Van a calcular el torque para cada uno de estos objetos, van a sumarlos y van a ver si el torque es igual a cero. Si es igual a cero, significa que está en equilibrio rotacional. Si no, entonces no va a estar en equilibrio rotacional. Y bueno, ustedes lo pueden comprobar viendo que el nivel está en verde. Ok, entonces ese es el inciso 1. Ustedes pueden ver que es bien sencillo. Luego pasamos al inciso 2. Nos dicen que vuelvan a colocar los soportes y ahora mueva el ladrillo de 5 kilogramos a la posición de 0.5. Ok, entonces añaden soporte, mueven una de las masas a la posición de 0.5. Ujú. Y ahora quitan los soportes. ¿Ok? Ustedes pueden ver qué es lo que pasa. Esto ya no está en equilibrio. Y aquí les pregunta, se mueve el tablón y explique su respuesta. ¿Ok? Entonces, siempre que les diga explique su respuesta, o mejor dicho, en todas las preguntas, ustedes van a tener que hacer la fórmula. Tienen que hacer la sumatoria de torques para ver si se conserva, perdón, si está en equilibrio o no. ¿Ok? Aquí obviamente no está en equilibrio y eso ustedes lo van a obtener en sus resultados. ¿Ok? Entonces ahora vienen ustedes, añaden el soporte y pasan a la pregunta 3. Muevan el mismo ladrillo de 5 kilogramos ahora a la posición de 1. ¿Ok? Entonces ahora vienen ustedes, mueven este a la posición de 1, quitan los soportes y hacen lo mismo. Responden a estas preguntas. ¿Cómo se compara la inclinación del tablón con su posición cuando la masa estaba en 0.5? ¿Ok? Pueden ver que ahora la inclinación es más pronunciada. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que ahora el torque que genera este es mayor, mucho mayor al torque que generaba en 0.5. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que comprobar eso haciendo sus cálculos. ¿Ok? Luego vienen ustedes, añaden el soporte, pasan a la 4 y les dicen, vuelva a colocar los soportes y retire el ladrillo de 0.5. Y ahora coloque el otro en la marca de 0.25 y agregue un ladrillo de 10 kilogramos en la marca de 0.25. Ok, esto suena un poco complicado, pero es sencillo. Quitan los dos ladrillos, ponen uno en 0.25 y ponen el de 10 en la misma posición. Es lo que dice eso. Sí. Y ahora hacen lo mismo. Quitan los soportes y miran qué pasa. Ok. Y entonces ustedes con esto hacen lo mismo. Hacen la fórmula, verifican la sumatoria de torques y a partir de eso responden sus preguntas. Ok. Y luego la pregunta 5 es lo mismo. Lo único que en vez de la masa de 10 kilogramos van a poner la de 20. Ahí. Ok, y hacen lo mismo. Las fórmulas y responden a las preguntas. Bueno, y con eso ya terminaría en la actividad 1, en la cual tenían una masa de 5 kilogramos siempre en esta parte de derecha. Ok, ahora vamos con la actividad, con la actividad 2, el ladrillo de masa de 10 kilogramos. Ok, entonces aquí las preguntas sí son distintas, entonces voy a ir una por una con ustedes, porque si no es como la vez anterior que las preguntas se repetían. Bueno, entonces vamos con la actividad 2. Vamos con la pregunta 1. Nos dice, coloque el ladrillo de 10 kilogramos a 1 metro a la derecha del pivote. Entonces vienen ustedes, quitan estas, ponen el de 10 kilogramos a 1 metro a la derecha y nos dice, ¿dónde colocaría un ladrillo de 5 kilogramos para que el sistema esté en equilibrio estático? Entonces, aquí ustedes tienen dos posibles caminos. Pueden, eh, pueden o hacerlo a tanteo, digamos, si ustedes ponen una acá, quitan los soportes, no, aquí no está en equilibrio. Lo mueven acá, tampoco. Acá, tampoco. Vamos a ver acá, tampoco. Y ahora acá. Uy, acá.
Ok, aquí ustedes lo hicieron a prueba y error. Entonces ustedes dirían, bueno, yo tengo que poner la masa de 5 kilogramos a 2 metros para que esto esté en equilibrio rotacional. Ok, y luego vienen ustedes y lo comprueban con las fórmulas. O ustedes pueden hacer primero la fórmula, encontrar cuál es la distancia que tienen que tener, ok, y luego comprobarlo en el Applet. Ok, si ustedes utilizan el segundo camino, la forma es bien sencilla. Ustedes, por ejemplo, van a tener la siguiente fórmula. Bueno, yo tengo que en la masa que está en la parte izquierda, la voy a llamar masa 1, está a una distancia X que yo no conozco, que yo quiero conocer, está positivo porque está en la parte izquierda, y ahora la otra masa es negativa, masa 2, y está a una distancia de 1 metro, pero pongámosle, a ver, pongámosle distancia 1, perdón, distancia 2, para que sea más entendible. ¿Ok? Y yo sé que esto me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto esté en equilibrio. Que esto esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Despejo para esto. Entonces tendría que x es igual a masa 2 por la distancia 2 entre masa 1. Si ustedes hacen esto, van a encontrar que la distancia a la que tienen que estar es a 2 metros. Entonces vienen ustedes aquí y lo comprueban. ¿Ok? Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Pueden hacerlo a tanteo y luego comprobarlo con la fórmula, o pueden hacer la fórmula primero y luego comprobarlo con el Applet. Ok, esa es la pregunta 1. Y luego las demás son muy parecidas. Nos dice, coloque el ladrillo de 10 kilogramos a 1 metro y dónde colocaría una masa de 15 kilogramos para mantener el tablero en equilibrio estático. Se logra el equilibrio estático y justifica esta respuesta utilizando la segunda condición de equilibrio. Bueno, entonces es lo mismo. Ustedes vienen aquí, tienen la masa de 10 kilogramos a 1 metro. Ahora van a probar en diferentes posiciones con esta masa de 15. O pueden hacer la, la fórmula primero. Ahora, con esta de 15 va a suceder algo interesante. Como en esta regla yo solamente puedo poner en las posiciones que están marcadas, van a ver que yo no puedo lograr el equilibrio estático. Como pueden ver, no puedo. No puedo hacer que se quede quieto. ¿Ok? Y ustedes van a comprobar eso en la fórmula, con esta fórmula de aquí. ¿Ok? Porque va a ver que esta distancia no es ninguna de las que están marcadas acá. ¿Ok? Entonces, como no está ninguna de las que están marcadas, yo no puedo lograr el equilibrio estático. Y es por eso que me hace esta pregunta. ¿Se logra el equilibrio estático en el PET? Esta es el Applet. ¿Ok? Entonces usted tiene que decir si sí o si no. Bueno, básicamente ya saben que no. Bueno, y ahora, y con eso ustedes vienen y terminan la pregunta 2. Luego pasamos a la 3 y es lo mismo, lo único que ahora con la masa de 20 kilogramos. Entonces vienen ustedes, añaden soporte, quitan este, y con esta masa miran dónde esto va a tener equilibrio estático. ¿Ok? Y hacen lo mismo. Lo pueden hacer con la fórmula primero o utilizan la fórmula para comprobarlo. Bueno, entonces, cuando ustedes terminan con eso, con la de 20, pasamos a la pregunta 4 y nos dice cómo cambia la ubicación de los ladrillos de la izquierda a medida aumentamos el peso. ¿Estos se alejan o se acercan? ¿Y qué relación pueden ver? Ok, entonces básicamente ustedes van a ver eh, qué pasa con las distancias en cada una de las preguntas de la 1 a la 3. Ok, y van a ver básicamente que las distancias van disminuyendo. Por ejemplo, la de 5 tenía que estar en 2. La de 15 tiene que estar entre 0.75 y 0.5, por ahí en medio. Y la de 20 tiene que estar en 0.5. Ok, se las estoy diciendo porque yo sé que ustedes tienen que siempre tienen que comprobarlas. Ok, entonces van a ver que hay esta disminución y lo tienen que comprobar con los datos que ustedes obtuvieron. Ok, y luego pasan a la pregunta 5 y les dice, cambia el torque cuando cambiamos los ladrillos en el inciso 1, 2 y 3. ¿Y por qué cambia? Ok, entonces
como ustedes siempre hicieron la fórmula, calcularon el torque de los ladrillos que están a la izquierda, entonces van a comprobar si estos cambian el valor de torque. Y bueno, entonces, y si cambia, entonces responden por qué cambia, y si no cambia, responden por qué no cambia. Bueno, entonces ahora pasamos a la actividad 3, que es con el ladrillo de 20 kilogramos. Pueden ver que aquí es bastante largo, entonces vamos a tomar nuestro tiempo con este. Empezamos con el primero, nos dice que coloquen el ladrillo de 20 kilogramos a 2 metros de la derecha del pivote. Entonces vienen ustedes, siempre tiene que estar a 2 metros, añaden soporte, acá. En esta parte 3 siempre va a estar a 2 metros. Ahora, ustedes van a poner varias masas de 5 kilogramos hasta que esto esté en equilibrio. Aquí sí les recomiendo bastante que lo hagan a prueba y error, porque si lo hacen con fórmulas se les va a complicar bastante, porque primero no saben la cantidad de ladrillos que tienen que utilizar, entonces esa es una variable. Segunda, no saben las posiciones en las cuales van a estar estos ladrillos, entonces, y esos son varias variables. Ok, entonces al final tienen una fórmula de dos variables, no, mejor dicho, tienen una fórmula con variables que ni siquiera saben cuántas variables tienen. Entonces, mejor háganlo a prueba y error y después lo comprueban con sus fórmulas, con esto de la actividad 3. ¿Ok? Entonces, vienen ustedes, ponen una de 5 kilogramos ahí, quitan soportes y miran que no es suficiente. Ponen otra, tampoco. Otra, tampoco. Tampoco. Aquí empieza a moverse, pero tampoco es suficiente. Pongo otra. Ok, ahora es demasiado. Muevo esta por acá. Yo la muevo por acá. Y ahí. Ok, y yo veo que aquí logro el equilibrio estático. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a sacar la sumatoria de torques con todas estas y voy a comprobar que me da igual a cero. ¿Ok? Como les dije, es muy difícil obtener este resultado de la izquierda con fórmulas, porque ustedes no sabían que tenían que utilizar 6 masas, no sabían que las posiciones iban a ser estas. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que lo hagan primero a prueba y error. Y obtienen esto así, y luego lo comprueban con la fórmula y responden estas preguntas. ¿Ok? Ahora van a hacer lo mismo, pero en vez de masas de 5 kilogramos, van a ser masas de 10 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, ponen esta masa aquí. Y ahora prueban con esta, se empieza a mover, pero aún no es suficiente. Ponen otra, ahora es demasiado, y ahora ponen esta aquí. Y ahí está. ¿Ok? Aquí está equilibrio estático, entonces hacen lo mismo, calculan los torques para todas y comprueban que la suma es igual a cero. ¿Ok? Luego añaden soportes, quitan estas y hacen lo mismo, pero con las masas de 15 kilogramos. Ahora, con las de 15 kilogramos, ahorita cuando ustedes estaban haciendo la prueba, estaba intentando y nunca pude encontrar el equilibrio estático. Y lo intenté hacer también por fórmulas y tampoco pude encontrarlo. Pero ustedes inténtenlo, ¿ok? Inténtenlo aquí bastante con encontrar equilibrio con varias masas de 15. Sé que es por lo menos 3. ¿Ok? Porque con dos no, ninguna combinación se puede. Entonces sé que es por lo menos 3 masas de 15 para intentar lograr equilibrio estático. Si no se puede, entonces solamente van a responder aquí que no se pudo. ¿Ok? Y les voy a entender porque yo tampoco pude. Bueno, entonces hacen lo mismo con las de 15 y luego hacen lo mismo con las de 20. Ok, pero ustedes podrán decir, bueno, con la de 20 es fácil. Yo solo tengo que poner una de 20 a 2 metros y ya. Sí, pero esto no es el que deseamos. Ustedes tienen que poner por lo menos dos y lo tienen que poner en otras posiciones. Ok, entonces, por ejemplo, si ponen una aquí y la otra aquí, también está en equilibrio. Si ponen una en 1.5 y la otra acá, también está en equilibrio. El costo es que tienen que tener más de una en el lado izquierdo. Ok, y tienen que llegar a este equilibrio. Y bueno, hacen lo mismo. Calculan los torques de cada una, los suman y comprueban que la sumatoria es igual a cero. Bueno, con eso terminan hasta la pregunta 4. Y ahora les hace otra pregunta.
¿cómo va cambiando el número de ladrillos usados en cada inciso? ¿Va aumentando o disminuyendo? Bueno, entonces, ustedes viendo sus resultados van a responder esto. Y dice, ¿qué relación tiene el torque? Perdón, ¿qué relación tiene con el torque el número de bloques usados? ¿Acaso el torque va cambiando en cada inciso? Entonces ustedes miran que el torque, cuánto es el torque total en la parte izquierda, si este va cambiando a medida yo voy cambiando los ladrillos. ¿Ok? Y bueno, y responden a esa pregunta. Bueno, luego pasamos a la pregunta 6. Nos dice, en caso de que solo pudiera usar un solo ladrillo de 5 kilogramos, ¿dónde se ubicaría este? Y para un ladrillo de 10 kilogramos, y para un ladrillo de 15 kilogramos, y para un ladrillo de 20 kilogramos. Justifique estas respuestas mediante cálculos, ¿ok? Entonces, ahora, esta pregunta es una pregunta teórica. Ustedes no pueden demostrarla en esta applet. Lo que ustedes van a hacer es utilizar esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Pero con los valores de 5, 10, 15 y 20 kilogramos. O sea, ¿dónde se tienen que ubicar estas para llegar a equilibrio estático cuando yo tengo una masa de 20 kilogramos en la posición de 2 metros? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con la de 5 kilogramos les va a dar un valor bastante alto. Yo creo que les va a dar algo como 8 metros o por el estilo. ¿Ok? Entonces, y luego lo hacen lo mismo con el de 10 kilogramos. Ese les debería dar más o menos como por 4. ¿Ok? Luego lo hacen con el de 15 y luego lo hacen con el de 20. ¿Ok? Estos resultados ustedes lo tienen que obtener a través de esta fórmula. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pasamos a la pregunta 7. Nos dice que utilizando evidencia de laboratorio, describa el rol de la distancia del pivote en el equilibrio del tablón. ¿Ok? Entonces, ustedes, con todo lo que han hecho hasta ahorita, responden a esta pregunta. ¿Qué rol juega la distancia a la cual están las masas a la hora de tener equilibrio estático? Creo que es bastante obvio, ya que la fórmula depende de la distancia. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí hacen una respuesta completa con lo que ustedes acaban de obtener. Ok. Luego pasamos a la pregunta 8 y ahora nos pregunta por la masa del tablón. No nos está preguntando acerca de las masas de los ladrillos, sino que ahora la masa del tablón. Porque nosotros sabemos que en la vida real este tablón va a tener una masa y cada una de estas partes de estos lados tiene masa también. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos pregunta de esto? ¿Qué papel juega la masa del tablón en equilibrio? ¿Qué pasaría si aumentamos la masa del tablón? ¿Y qué pasaría si le disminuimos? Ok, y ahora, ¿qué pasaría si ese tablón no tuviera masa? Básicamente, aquí le voy a dar un poco de la respuesta. Si el centro de masa del tablón está justo en el punto de pivote, la masa de la regla no importa para nada. Ok, ahora, si el centro de masa, o sea, justo el centro de la regla, estuviera desplazado, ahí sí tendría que considerar la masa del tablón, porque ahora el centro de masa está en uno de los lados del pivote. Y eso va a hacer que la regla se mueva, o sea, que gire. Ok, entonces ahora yo tendría que considerar otra variable. Pero en nuestro caso, aquí, que el centro de masa está justo en el centro, no importa la masa de la regla. ¿Ok? Y esa es básicamente la pregunta 8. Luego pasamos a la 9 y nos pregunta, ¿se puede afirmar que la magnitud de los torques producidos a la izquierda del pivote es igual a la magnitud de los torques producidos a la derecha? ¿Y por qué se vuelve cero el efecto total de estos torques? Ok, esta pregunta ustedes la pueden responder con el marco teórico. Luego pasamos a la pregunta 10, ¿qué significa estar en el estado de equilibrio rotacional? Ok, también lo pueden responder con su marco teórico. Ok, y con eso terminamos la parte 3. Bueno, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces ahora pasemos con la última actividad, que es la actividad 4. Y aquí nosotros vamos a determinar el valor de las masas desconocidas de estos objetos misteriosos, de esos que están acá. Ok, ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Ahora nosotros ya no vamos a utilizar estos ladrillos. Nosotros solo vamos a utilizar estos objetos misteriosos y también estas personas que están acá. Bueno, entonces los pasos que vamos a hacer es utilizando esta tabla que está acá.
Entonces vienen ustedes, se van al primer renglón y esta es su primera configuración de masas. Entonces primero les dicen, la masa conocida uno es la de 60 kilogramos. Entonces ustedes buscan en las personas cuál es la que tiene 60 kilogramos y es la de la mujer. ¿Ok? La posición uno es 0.5. Entonces ponen la mujer en la posición de 0.5. Ahí van a ver que está sentada en esa posición. Ok. Y ahora, me dice la tabla que yo voy a utilizar el objeto misterioso A. Entonces yo vengo acá, busco el objeto misterioso A, sí, el A, y voy a buscar la posición en la cual este objeto está en equilibrio. Entonces yo vengo, quito soportes y empiezo a probar. No lo pueden hacer por medio de fórmulas porque no conocen ni la masa ni la posición. Entonces lo tienen que hacer a tanteo sí o sí. Entonces vienen, empiezan a probar y miran que en la posición de 1.5 se pone en equilibrio. Entonces vienen ustedes, anotan acá la posición 1.5 metros. Bueno, el metro ya está, entonces lo ponen 1.5. Y ahora, con estos datos, con la posición de la mujer y la masa de la mujer, van a calcular la masa desconocida del objeto A. ¿Ok? ¿Y cómo lo van a hacer? Igual con esta fórmula. Lo único que ahora, en vez de despejar para X, van a despejar para M. ¿Ok? Y hacen exactamente lo mismo. Obtienen ahí su resultado y lo anotan acá, donde dice masa desconocida. Ok, y luego ¿qué hacen? Lo mismo, pero ahora con los datos del segundo renglón, con estos de acá. Ok, entonces les dice que ahora la masa conocida es de 30 y está en la posición 1. Entonces ponen esto acá, la masa es de 30 en la posición 1. Y van a utilizar el objeto C. Ok, y hacen lo mismo. Empiezan a probar y encuentran que es aquí. ¿Ok? Anotan esa posición aquí en la posición izquierda, 2 metros, y encuentran la masa desconocida. Y así ustedes van llenando esta tabla 1. ¿Ok? Cuando terminan con la tabla 1, pasamos ahora a la tabla 2. Ahora, este que está aquí es un poco más complicado porque ahora van a tener dos masas en la derecha y una masa a la izquierda. Y van a ver aquí una nota en la cual les dice que una o varias de estas posiciones están erróneas. Entonces van a tener que hacerlo con prueba y error para poder encontrar dónde se encuentra en equilibrio estático. Entonces, por ejemplo, hagamos la primera. Aquí me dice que la masa conocida 1 es 20 kilogramos. Entonces, 20 kilogramos es este. Y me dice que está en la posición 1.75. Acá. ¿Ok? Y ahora me dice que la masa conocida 2 es 80 kilogramos y está en 0.5 en la derecha también. 0.5. Ahí. Y ahora me dice que el objeto misterioso es el objeto F. ¿Ok? Entonces yo busco el F. Y ahora yo tengo que mover este y determinar en qué posición ocurre el equilibrio estático. Entonces empiezo acá. Ok, ustedes pueden ver que aquí no puedo lograrlo porque o es muy poco o es mucho. Entonces, cuando a ustedes les suceda esto, en esta parte de la tabla 2, van a tener que empezar a jugar con las masas de la derecha. Entonces, por ejemplo, entonces si aquí es muy poco, entonces tengo que mover tal vez este hombre para acá. Es mucho, ahora tengo que mover al niño para acá. También es mucho, tal vez si lo muevo por acá. Así, ustedes tienen que ir, ahí está, ahí está.
Ustedes tienen que ir jugando con estas masas hasta que logren que esto esté en equilibrio. ¿Ok? Puede que les lleve un rato, no les voy a mentir, pero eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y bueno, entonces, ¿qué van a hacer ahora que encontraron este equilibrio rotacional? Como estos valores de la tabla están mal, entonces ustedes lo que tienen que hacer es borrarlos a la hora de anotarlos. Los van a borrar y van a poner los que tienen acá. ¿Ok? Entonces, la masa de 80 está en 1.25. ¿Ok? Entonces, la de 80 está en 1.25 y la de 20 está en 0.25. ¿Ok? Entonces, los ponen aquí. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, van a hacer lo mismo que hicieron en la tabla 1, lo único que ahora van a tener más variables. Recuerden entonces utilizar esta fórmula. Lo único que ahora aquí tendrían lo siguiente. Ok, esta, llamémosle nuestra masa desconocida, llamémosla M, está a una distancia, pongámosle bueno, distancia 1. ¿Ok? Este quiere hacer que giren en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Ok, ahora calculemos las de estos, perdón, que son negativos porque están en la parte derecha. Sería la masa del niño, que sería la de 20 kilogramos, por la distancia en la que está el niño. ¿Ok? Y luego tenemos la masa del hombre, que es también negativa, y está la distancia a esta distancia. ¿Ok? Y yo sé que esto me tiene que dar 0. ¿Y de aquí qué hago? Bueno, despejo para esta masa m y encuentro el valor. Y ese valor lo anoto aquí en la columna de masa desconocida. Ok, y luego hacen lo mismo con el segundo renglón y luego hacen lo mismo con el tercer renglón. Ok, y ahora sí, ya con eso terminaron todas las actividades de este informe. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, voy a tomar ese como un no. Yo sé que este informe, las actividades son bastantes, pero bueno, creo que ustedes son un solo grupo, creo que hay 9 integrantes para un solo grupo, así que creo que pueden repartirse bien el trabajo de todo este informe. Y bueno, entonces al final, después cuando ustedes terminan todo esto, tenemos las partes de las conclusiones, que básicamente ustedes respondiendo estas 4 preguntas que están acá. ¿Ok? Recuerden que cuando respondan estas partes de las conclusiones, siempre tienen que tener en cuenta los resultados de sus actividades. No los van a responder buscando, bueno, tal vez sí, pero tengan en cuenta estos resultados, porque en muchas de estas preguntas ustedes los pueden responder con esos resultados. ¿Ok? Y eso es lo que se espera, porque una conclusión tiene que venir de lo que ustedes hicieron en el informe. Ok, entonces, por ejemplo, la pregunta 3, lo voy a tomar hacia el azar. ¿Cómo afecta la masa en la magnitud del momento de torsión? ¿Qué tipo de relación hay entre el momento y la masa? Expliquen. No- Aquí no es necesario que ustedes vayan a internet y busquen esta respuesta. Ustedes perfectamente con sus resultados pueden responder esto. ¿Cómo afecta la masa en el momento de torsión? ¿Ok? Entonces, aquí ustedes jugaron bastante con las masas y de ahí ustedes pueden sacar una conclusión. ¿Ok? Entonces, intenten hacer eso. Ahora, ¿qué más? Bueno, básicamente este sería todo el informe. Recuerden que también les voy a enviar este documento, que son los lineamientos. Aquí están todas las partes que tiene que tener el informe. ¿Ok? Entonces, tenemos la introducción. En la introducción tiene que tener estos 3 párrafos. Y en cada párrafo tiene que hablar de lo que les dice aquí. El primero es básicamente hablar de forma general sobre los temas que van a abarcar en este informe. El segundo es por qué existe un problema y por qué lo queremos resolver. Y el tercero es cómo nosotros planeamos resolver este problema. Ok, esa es la introducción, luego los objetivos. Yo sé que aquí dice no copiarlos de la guía, pero ya se los he explicado varias veces que básicamente los objetivos que están acá son los que nosotros queremos hacer el informe, entonces perfectamente pueden utilizar esto de la guía. Ok, el propósito de esto es que ustedes los lean estos objetivos y tengan una idea de cómo se hace un objetivo, ok, para cuando vayan a Física 200. Ok, luego tenemos el marco teórico. Pueden hacer un resumen de lo que vimos aquí y ese resumen obviamente tiene que responder estas 4 preguntas. Y también no se les olvide
hacer este ejercicio que está acá, evaluación del marco teórico. Ok, el procedimiento experimental es solamente, bueno, básicamente esto, es copiar estos primeros 4 pasos que están acá. Y luego tenemos todo lo de actividades, que es la actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. ¿Ok? Recuerden, responden cada pregunta y para cada pregunta en la cual hicieron algo con el torque, tienen que hacer la fórmula de la sumatoria de torques. ¿Ok? Tiene que ir porque si no tienen eso, la pregunta va a estar mala. No solamente pongan palabras. Claro, obviamente hay preguntas en las cuales solamente son palabras, yo voy a tener en cuenta eso, pero ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, entonces terminan esta parte de las actividades y luego responden las preguntas de las conclusiones. ¿Ok? Y recuerden las referencias, poner de dónde ustedes sacaron la información. Obviamente, una de sus referencias va a ser esta guía, otra posiblemente Wikipedia, y otra puede ser su libro de texto. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que espero del informe. Recuerden que es a mano y la fecha de entrega es dentro de una semana. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver cuánto vale cada parte. Y bueno, entonces vienen ustedes, lo arman todo en un archivo PDF y lo suben al campo virtual. Como esta reunión sí la pude grabar, porque me acordé de grabarla, voy a subir este video a YouTube y les voy a enviar a ustedes a lo largo del día de hoy el link del video para que puedan repasar lo que nosotros vimos hoy. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo no, licenciado, a mí me quedó claro. Ok, entonces, perfecto. Y no tenemos preguntas, entonces, antes de terminar el laboratorio, solo unos pequeños recordatorios. Creo que esta es la penúltima práctica de laboratorio, la siguiente va a ser la última, así que, bueno, solamente para que lo tengan en cuenta. La prueba de ese laboratorio va a ser la próxima vez que nos veamos, que posiblemente sea dentro de 2 semanas. Y bueno, creo que sí. ¿Cuánto queda del periodo? Creo que solo queda este mes de abril. Y bueno, creo que eso sería, sí, creo que eso sería todo. Sí, ya solo este mes queda, porque el 24 es un examen final, es entre el 20 y el 24 más o menos. Sí, entonces, a ver, si hoy es 7. Creo que el 21 tendríamos, no, creo que tal vez antes, entonces tendríamos la siguiente práctica de laboratorio, porque si el 24 son sus exámenes finales, no, sí, el 21 creo que sí sería, y ahí tendremos la semana A y B. Pero bueno, entonces creo que nos veríamos el 21. Si vamos a tener reunión el 14, yo les avisaría con tiempo en el grupo de WhatsApp, pero lo dudo. Ok, bueno, creo que entonces sí, ahora sí, eso sería todo por la reunión de hoy. Entonces, solamente me queda decirles que tengan un buen día y que nos volveremos a reunir dentro de 2 semanas, creo. Ok, entonces nos vemos. Gracias, licenciado. Ok, gracias. Nos vemos.